Desde la Asociación Amigos del Museo Provincial Emilio Carafa de la ciudad de Córdoba. Hola, si me escuchan. Queremos agradecerles la participación en esta segunda charla del ciclo de Historia del Arte del siglo XIX al siglo XX, el final de las certezas, dictado por la licenciada Antonia de la Torre. Hoy hablará sobre 3 cuestionamientos: Van Gogh, Cézanne y Gauguin. También queremos agradecer por el apoyo que nos brindan a la Agencia Córdoba Cultura, en la persona de su presidente, señora Nora Vedano, al personal del Museo Provincial Emilio Carafa y a su director, profesor Jorge Torres, y a toda la comisión de amigos del museo por el trabajo realizado para estas charlas, hoy especialmente a Pupi Singer y a Romina Castiñeira. María Antonia de la Torre es licenciada en Pintura y en Lengua y Literatura Francesa. Se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba durante más de 30 años. Desde el 2009 integra el grupo ART3, dedicado a la producción artística y a la difusión de la historia del arte y la crítica a través de cursos anuales y actividades varias. El grupo ART3, con una trayectoria de más de 10 años, conformado por Ivonne Dentesano, Daniela Córdoba y Antonia de la Torre, enfoca su actividad docente en la comprensión del arte contemporáneo a la luz de su legado histórico. Este grupo ha dictado cursos en galerías de arte de nuestra ciudad, en Espacio Colón, en el Centro de Arte Contemporáneo, en el Museo Evita Palacio Ferreira y en ámbitos privados. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en nuestro medio. Ha desarrollado actividades de curaduría, cuenta con varias publicaciones especializadas y actualmente es vicepresidente de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Museo Emilio Carafa. Vive y trabaja en la ciudad de Córdoba. Bueno, los dejo en palabras de Antonia. Gracias a todos. Bueno, gracias José y gracias especialmente a Romina y a todo el equipo de la asociación que nos ayudan, que me ayudan en todo este apoyo técnico que por ahí parece tan complicado, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este ciclo. Retomando un poquito, voy a primero compartir pantalla. A ver. Ahí está. Bien, continuando entonces con lo que hablamos el encuentro pasado, en el que me detuve sobre el impresionismo, sobre todo, y concluimos con la idea de que el impresionismo, con esa apariencia tan bella, ¿no? tan seductora para nuestros ojos del siglo XX, digamos, con esa apariencia tan bella, en el fondo lo que traduce es un enorme malestar, lo que Freud llamó el malestar de la cultura, o lo que también se conoce como la edad de la sospecha, ¿no? Vamos a ver entonces ahora, en este fin de siglo, del siglo XIX, como 3 enormes artistas, Van Gogh, Gauguin y Cézanne, van a superar van a superar directamente los planteos del impresionismo. Y lo van a superar haciendo un aporte al arte, a la historia del arte, que va a realmente marcar todo el siglo XX. Se abren a partir de estos 3 artistas todos los caminos que de una manera u otra llegan hasta hoy al arte contemporáneo. Vamos a ir viendo, yo me voy a detener particularmente en Cézanne, un poquito menos en Van Gogh y en Gauguin. Ya entenderán por qué me voy a detener más en Cézanne que en los otros 2, pero igual los vamos a ver. Bueno, comenzamos directamente con Van Gogh. A ver, no pasa. Ahí está. Bueno, lo que les decía recién, que los 3 artistas estos abren caminos, ya que traigo algunas ilustraciones, pero vamos a volver sobre esto. A ver, un momentito. Lucía, ¿puedo sacar las imágenes acá? ¿Se pueden? Sí, así no. Veo solamente el PowerPoint.
Bien, entonces vamos a ver que estos tres artistas abren estos caminos. Por ejemplo, de Gauguin vamos a ver que se puede llegar al fauvismo, al surrealismo, al arte pop y más aún. De Van Gogh vamos a ver todos los caminos que llevan a los lenguajes expresionistas, el expresionismo alemán, el informalismo, el arte gestual, etc. Y de Cézanne vamos a ver el camino que atraviesa el cubismo, la abstracción y que va a llegar al arte conceptual contemporáneo. Eso vamos a ir viendo en esta charla. Y vamos a empezar entonces con Van Gogh, cuya trayectoria se puede dividir en dos grandes etapas. La primera etapa, que es la etapa holandesa, una etapa oscura, muy dramática, muy expresionista también, a los ojos del siglo XX, ¿no es cierto? Sobre la cual no nos vamos a detener por una cuestión de tiempo solamente. Bueno, es una etapa fantástica, pero digamos que lo vamos a dejar un poquito de lado para detenernos sobre todo en la segunda etapa de la producción de Van Gogh, que comienza con su llegada a París en 1886. Es impresionante pensar que Van Gogh muere en 1890 y en esos 4 años hace la obra inmensa que, bueno, que ha hecho de él un verdadero mito, ¿no? En la historia del arte, un referente absoluto para cantidades de movimientos que marcan el siglo XX, ¿no? En esta etapa, Van Gogh, no me voy a detener mucho en la vida porque, digamos que me interesa más ver exactamente las obras, ¿no? En esta etapa, Van Gogh recibe, al llegar a París, recibe la influencia del impresionismo. Sobre todo, bueno, la parte técnica, ¿no es cierto? El tratamiento de la luz, el evitar el color negro, los colores claros, etc. También recibe una influencia muy marcada, sobre todo en esta obra se ve claramente, de las estampas japonesas. Ese tipo de composición, a veces muy lineal, con una concepción del espacio completamente diferente. Estas dos tendencias, tanto el impresionismo como lo de las estampas japonesas, lo van a marcar, pero no se detiene Van Gogh en ese lenguaje, sino que va más adelante y crea él mismo su propio lenguaje, su propio estilo, ¿no? Esas marcas que hacen de él un artista que se reconoce en el acto, aún si uno no ha visto la obra que lo que se presente, uno puede reconocer un Van Gogh justamente por ese estilo, ¿no? En este caso, este autorretrato con sombrero gris, ella muestra esa pincelada obsesiva, muchas veces puesta como en círculos concéntricos, ¿no? Que conducen, direccionales que conducen a un solo punto, en este caso ahí entre los ojos. Es decir, el estilo que Van Gogh forja a partir de la herencia recibida, pero como un aporte propio, ¿no? Como una creación propia, que es lo que va a marcar el resto de la historia, ¿no? En esta etapa, estos dos cuadros que traigo acá me interesan mucho porque si uno lo pone a la par de este, ¿no es cierto?, tienen el mismo valor de autorretrato. Si bien acá, bueno, está su rostro, aquí está él también, ¿no? A través de la habitación y a través de los zapatos. Esa habitación muy simple, despojada, con un tratamiento ya en lo pictórico muy interesante porque, bueno, vemos los colores claros, el uso del amarillo, y una cuestión muy interesante que es el espacio, y un espacio que si bien tiene una representación así más o menos tradicional, de una cierta perspectiva, distorsionada, pero una cierta perspectiva, tiene algo muy extraño. Ay, hay algo que aparece ahí, unas líneas. Ah, debe ser el... Ahí está. Tengo una asistente maravillosa. Bien, no tengo que mover esto. Sí, a mí me parece. Bueno, en esta habitación de Van Gogh tan despojada, tan simple, tan elemental, ¿no? Se ve un poco
está solamente lo esencial, la cama, la silla, una mesa, no hay nada más, nada que sobre, ¿no? Y tiene una cuestión muy interesante que es la ausencia de sombras, ¿no? Entonces, es un espacio donde no se pretende generar la ilusión de veracidad, no hay una búsqueda de mímesis. Y esto es muy importante y vamos a volver sobre eso, ¿no? Pero ya ya lo está pintando a Van Gogh como persona. Y en la obra que está al lado, bueno, es una obra que para mí es conmovedora porque es realmente un autorretrato en esos zapatos viejos, gastados, eh, realmente que indican una ausencia total de medios. Está Van Gogh con todo su sufrimiento, todas sus penurias, todas sus carencias, y también con esa pasión que le ponía a las cosas, ¿no? Está todo él. Para mí la imagen de un zapato es una imagen siempre como muy patética, porque es una presencia que está marcando sí, es una presencia que está marcando una ausencia, ¿no? En los zapatos está siempre la persona, es una cuestión muy, para mí muy patética, ¿no? Entonces yo veo estas dos obras, tanto como el anterior, como autorretratos de Van Gogh. Van Gogh pasa un tiempito en París, aproximadamente un año y medio, una cosa así, y se va al sur de Francia, a Arles, donde queda así maravillado con la luz, esa luz diáfana, una luz casi dorada del sur de Francia. Tiene ahí una etapa, digamos, por momentos muy buena, como puede haber sido esta etapa de los girasoles, donde, digamos, se le ve como cierto optimismo, cierta comunión con la naturaleza, pero también tiene etapas sumamente dolorosas y dramáticas, como fue todo el episodio me voy a detener en eso, ya todo el mundo lo conoce, el episodio con Gauguin, ¿no? Acá se representa con su herida en la oreja. Van Gogh durante toda su vida estuvo perseguido por estos momentos de paz y de remisión de su enfermedad, y luego por momentos terribles en los que tiene que estar internado y sufre enormemente. Veamos un poquito las obras que hace en Arles, porque ya aquí se está esbozando el aporte fundamental que va a hacer la pintura de Van Gogh para los lenguajes del siglo XX, ¿no? Fíjense esta representación del Café Forum en Arles, donde Van Gogh parece respetar todavía la perspectiva, ¿no es cierto? Hay una serie de líneas que confluyen aparentemente a un punto de fuga, que si uno lo toma científicamente y geométricamente, por supuesto está distorsionada, porque no confluyen todas al mismo punto, o sea, hay una distorsión de la perspectiva. Está, pero no está. Pero eso no interesa, acá interesa otra cosa. Van Gogh se plantea la cuestión del espacio en otros términos. Él no recurre a la perspectiva, recurre al color. Y con el color va a generar el efecto de profundidad de objetos que se vienen adelante y objetos que se van para atrás. En este caso, el amarillo es un color, que trae hacia adelante los objetos, y el azul los lleva al fondo. Entonces él genera la sensación de profundidad en base al color. Y esto es lo que se conoce como la dimensión del color. Y Van Gogh lo lleva realmente al extremo. O sea, no es que esto no existiera antes. Todos los artistas durante toda la historia del arte han sabido que los colores cálidos se vienen adelante y los fríos se van para atrás. Pero Van Gogh lo utiliza prácticamente como único recurso para generar sensación de profundidad. Es casi un recurso excluyente, además de utilizarlo como un tono, digamos, que expresa sentimientos. Vamos a hablar de esto en un momentito. Hay una cuestión acá muy importante que es, fíjense, en el cielo, cómo logra Van Gogh esas estrellas que remarca, todos esos brillos en el cielo, logra hacerlos venir hacia adelante, ¿no? Si uno ve un poco esta cuestión como plano, esta obra como planos,
casi se podría decir que el cielo se viene más adelante que el fondo, ese fondo negro, ese fondo oscuro, ¿no? Se viene adelante justamente por la presencia de estos toques de blanco con amarillo, ¿no? En momentos, bueno, después de haber pasado por todo el drama con Gauguin ahí en Arles, y ya muy enfermo, tiene que internarse Van Gogh en Saint-Rémy. Aquí vemos cómo logra Van Gogh, a través de su expresión pictórica, hacer hablar a la naturaleza. Aquí vemos un cielo que está como, se podría decirse un cielo que grita, ¿no? Un cielo que habla, un cielo que se agita. Bueno, en esto radica justamente la influencia que va a tener Van Gogh sobre los expresionismos del siglo XX. Veamos, por ejemplo, estas obras también hechas ahí mientras estaba internado, donde evidentemente hay un momento como de remisión, un momento de calma. Y acá podemos apreciar cuán lejos está Van Gogh del impresionismo. Pensemos en esas atmósferas que diluyen la forma, esos tonos que se mezclan unos con otros, esta cuestión así de disolución que tiene el impresionismo. Nada de eso hay acá. Acá Van Gogh rescata la rama, rescata la flor, inclusive la bordea, pone contornos hasta negros, ¿no? Con la intención como de rescatar el objeto, de darle contundencia, de pescar la esencia del objeto, y no de mostrar una naturaleza que ha pasado por el filtro de la subjetividad y por los efectos ópticos y demás. Acá evidentemente son obras totalmente subjetivas, puesto que están hablando de la manera de ver de Van Gogh, pero también muestra la necesidad de captar el objeto, de asir el objeto, ¿no? Y bueno, esta obra maravillosa que está en el MoMA, en la que vemos de manera casi brutal, ¿no? De manera muy violenta, un lenguaje muy, muy duro el de Van Gogh, ¿no? Cómo, por lo pronto, cómo logra personificar la naturaleza, cómo logra cargar la naturaleza de sentimiento, de pasión, de dinamismo, ¿no? Ese cielo que es un cielo cósmico, una especie como de tormenta cósmica en la que los astros dan vuelta, que genera hasta cierto terror, ¿no es cierto? La ondulación de la naturaleza, todo indica acá un estado de inquietud, un estado de zozobra. Y fundamentalmente me interesa por el uso de nuevo de la dimensión espacial del color. Cómo el amarillo ese hace que la luna y las estrellas sean el tema de la obra. Eso que está atrás, eso que es el fondo teóricamente, porque ya lo suelen ser fondo de los temas, ese cielo se convierte en tema, ese cielo se viene adelante. Está psíquicamente, nos interpela mucho más que el tema que es la llanura, la iglesia, el ciprés, ¿cierto? Se viene adelante y se convierte en el tema de la obra, realmente. Como leía otros días en crítico que decía que con Van Gogh las líneas no son rectas, las líneas ondulan. La naturaleza grita, llora, clama, ¿no? Es un poco el efecto que logra Van Gogh con su particular manera de ver la realidad, más que de verla, con su particular manera de crear esta realidad nueva, ¿no? Bien. Esta es la última obra que hace Van Gogh antes de morir trágicamente, muy joven, en 1890, una obra que habla de la muerte, ¿no? Con los cuervos, ese campo de trigo que se agita, un cielo con negro. Fíjense qué lejos, como decía recién, qué lejos que estamos del impresionismo, haber puesto negro y negro en el cielo, tan luego, ¿no?
Es una obra que habla de toda la tragedia en la que termina la vida de Van Gogh. Un poco para concluir ya con Van Gogh, les traigo este conjunto de obras en los que se ve claramente el uso que él hace del amarillo como elemento para traer adelante y de los azules para llevar hacia atrás, ¿no? El amarillo, la dimensión del color. Vemos cómo las distintas corrientes que van a salir de la obra de Van Gogh. Vamos a tener, por ejemplo, el fauvismo, años después. Más adelante vamos a ver que también de Van Gogh se puede hacer la genealogía del expresionismo abstracto, inclusive del action painting en Estados Unidos, como los expresionistas alemanes, como Franz Marc, también han sido marcados por las búsquedas de Van Gogh. Emil Nolde, el expresionista alemán, también muy marcado, y una serie de, que no caben ya poner todo en esta charla, una serie, todos aquellos movimientos que durante el siglo XX se basan sobre la idea de expresión, de la idea del artista que se expresa a través del arte, que se expresa en cuanto a sentimiento, ¿no? En cuanto a pasión, en cuanto a dolor, en cuanto a humanidad, ¿no? Una cosa que me olvidé de decirles es que Van Gogh encarna, así creo que como el demás, ¿no? Esta idea o este mito, ¿no? Del artista maldito, que no fue reconocido en vida, cuyas obras al morir tienen precios inalcanzables. Se constituyó realmente en un mito, en una imagen prototípica. Y es, bueno, a mí siempre me hace reír porque es la imagen favorita de la industria cultural, ¿no? La cantidad de películas que se han hecho, de libros, de ilustraciones de calendarios, de imanes para la heladera, de remeras, de, qué sé yo, la infinidad de cosas, industria cultural justamente, que utilizan a Van Gogh, ¿no? Bien. Veamos qué pasa con Gauguin. Gauguin, el rasgo tal vez más que llama más la atención de la vida de Gauguin es la cantidad de desplazamientos que hace a lo largo de su vida, ¿no? De chiquito vive en Perú, en Lima, tiene una etapa inclusive en que trabaja en el Canal de Panamá, se radica un tiempito en la Martinica, por supuesto en Francia, se casa con una sí, danesa creo que es, y se va a Copenhague, no sé si estoy equivocándome, sí, a Copenhague, abandona a su mujer, a sus hijos, etc. Vive en Bretaña, vive en París, y vive fundamentalmente, no fundamentalmente, porque no son tantos los años que pasa, pero digamos lo que más lo marca en su arte, que es en la Polinesia, en Tahití, en las Islas Marquesas, ¿no? Todos estos desplazamientos son importantes porque están indicando en la persona de Gauguin, la búsqueda de otra cosa, ¿no? Es como la necesidad de encontrarse a sí mismo en lo otro, ¿no? En el desplazamiento, en la esperanza de que hay algún lugar donde él pueda encontrar la paz, ¿no? De hecho, creo que no la encuentra nunca, pero toda su vida está centrado en eso, ¿no? En la búsqueda de esa otra cosa que le dé paz, le dé satisfacción. La paz de tal vez una cultura no contaminada por el hombre moderno, por la civilización. Es decir, él está siempre buscando. Traje estas dos obras que pertenecen a la época en que Gauguin funda con Émile Bernard una escuela que se llamó el sintetismo, que es, digamos, emparentada con los simbolismos de fines del siglo XIX. En una se representa con nimbo, como si fuera un santo, ¿no?
y el otro con el Cristo amarillo. Esto demuestra que Gauguin estaba ligado a ciertas búsquedas espirituales, ¿no? No solamente a la búsqueda de la paz interior, sino también a cierta trascendencia. En un momento en que con Émile Bernard están en Bretaña y que fundan esto del sintetismo, hace esta obra que es para mí una de las más importantes de esta etapa de Gauguin, en la que de nuevo remite a esta búsqueda de lo otro, pero de lo otro espiritual, de lo otro ligado a la religión, ligado a creencias, ¿no? Se trata de unas mujeres, unas bretonas, con sus cofias particulares, que después del sermón escuchado en la iglesia, tienen una visión, la visión de Jacob luchando con el ángel. Y Gauguin representa todo esto en la misma escena, en una composición muy extraña, muy dinámica, con esa diagonal del tronco que divide los dos espacios, que se unen, sin embargo, por la presencia del rojo de fondo, el espacio donde están las mujeres reales que tienen la visión y el espacio ilusorio donde está la imagen del ángel, ¿no? Y es muy interesante ver esta ruptura total que hace Gauguin con respecto al lenguaje impresionista. Fíjense, acá los bordes están nítidamente marcados, inclusive con líneas negras. Acá no hay nada de la disolución de la forma de los impresionistas, ¿no? Es curioso que siempre se los pone a Gauguin, a Cézanne y a Van Gogh en los libros donde se habla de impresionismo, se los incluye. Y no tienen nada que ver, se llaman post-impresionistas, y tal vez por eso la palabra engañe, pero no tienen nada que ver ya con el impresionismo, lo superan totalmente, ¿no? Digamos, otra obra, también perteneciente a esta época, es La Bella Angela, La Belle Angèle en francés, ahí está escrito el nombre, en la que vemos influencias, de nuevo, de las estampas japonesas, como en Van Gogh, y la influencia a la izquierda se ve un pequeño ídolo, una figurita, que es un ídolo, como un ídolo peruano, un ídolo inca, ¿no? Entonces la mezcla y la búsqueda de distintas culturas con ese afán de Gauguin de buscar lo otro, ¿no? Lo diferente. Después de haber superado toda la historia con Van Gogh y demás, Gauguin se va a la Polinesia y se instala en Tahití buscando esa cosa primitiva, esa civilización no contaminada por Occidente. De hecho, tiene una enorme decepción porque se encuentra con que los grupos de colonos franceses bueno, tiene muchísimos conflictos con ellos, no comparte ninguna de sus ideales, y de hecho la colonia francesa lo rechaza totalmente, tiene muchísimos problemas de enfermedades, bueno, en fin, no lo pasa nada de bien, pero bueno, traslada a ese contexto exótico, diferente, en esto puede ser un romántico, ¿no? Gauguin, a ese entorno diferente y totalmente exótico, traslada, sin embargo, sus búsquedas europeas. Entonces acá, por ejemplo, la Virgen con el niño a la derecha, que se los reconoce por estas aureolas arriba de sus cabezas, pero representados como una mujer indígena, con la ropa, con la piel tostada, los pies grandes, los rasgos diferentes, en un contexto absolutamente colorido y lleno de vida, ¿no? Como tiene en esta obra, ¿no? Con estas mujeres por Gauguin va a empezar a darle al color un valor simbólico, así el color para él significa cosas, ¿no? Y eso es lo que el uso que él le da al color en esta etapa. Bueno, acá lo mismo, ¿no es cierto? La representación del espacio, fíjense en esa tahitiana en la playa, el espacio es
muy somero, las indicaciones del espacio muy someros y muy abstracto, ¿no? Simplemente la horizontalidad con el tono amarillo que, bueno, él lo sabe muy bien, ¿no es cierto?, trae hacia adelante, y la presencia de estas dos mujeres que lo seducen a Gauguin, las mujeres de Polinesia lo seducen por el color de la piel, por los rasgos, por la contundencia de la forma también, ¿no? Son cuerpos macizos. En la obra de la derecha, el mercado, ahí vemos influencias bastante explícitas, ¿no?, del arte egipcio. Fíjense la posición de las mujeres estas sentadas, ¿no? Vamos a pasar. Ya casi al final de su vida, vuelve a Francia, tiene muchísimos problemas, no se halla para nada en su propio país, y al final decide volver ya prácticamente, pensando en que era lo definitivo, a las Islas Marquesas. Tarda un poco en encontrar una pequeña isla de cual no puedo recordar el nombre, difícil, pero ahí encuentra por primera vez un lugar de paz, un lugar donde se siente como en cierta consonancia con la inocencia de la gente, con cierta apertura a simplemente aceptar las cosas como son, a cierto primitivismo, ¿no? En esta obra se supone que se inspira del poema de Edgar Allan Poe, Nevermore, ¿no? Inclusive, fíjense a la izquierda, está la imagen del cuervo, ese cuervo que en el poema de Poe habla de la muerte, ¿no? De la muerte de Nora, creo que se llamaba la mujer. Eh, ya Gauguin está como marcado por la idea de muerte. De hecho, en la obra esta que vemos ahora, él escribe a un amigo una carta diciéndole que es su legado porque él ha decidido ya acabar con sus días, pero antes de morir quiere hacer esta obra que es realmente una suerte de testamento pictórico. Perdón, antes quería decirles, volviendo al anterior, que Gauguin convive ahí con una jovencita, una niña, creo que alrededor de 15, 16 años, ¿no? Y se siente muy feliz en ese momento. Y esta obra él la quiere, él mismo dice, ¿no? Él la quiere, la representa con idea de insistir sobre el lado erótico de esta figura, ¿no? Pero al mismo tiempo logra, o sea, deserotizarla, me parece a mí, ¿no? Y mostrarla realmente como forma, como objeto pictórico, ¿no? Más allá de lo que pueda significar. Esta búsqueda del objeto que tienen estos tres artistas que estamos viendo. Volviendo a esta obra, que es su legado, su testamento, ¿no? Se la puede ir recorriendo y en cada una de ellas hay una idea, hay una representación de algo que lo preocupa, que lo interesa. A la izquierda se ve la representación un poco de las edades de la vida, la mujer grande con la mujer joven, los ídolos, ¿no? La presencia de los ídolos, de las creencias, de la búsqueda del más allá, de la búsqueda de alguna trascendencia, la presencia de animales, hay patos, perros, bueno, ahora no veo gatos, qué sé yo, hay una serie de animales que también para él significan, tienen una carga simbólica, ¿no? Los cuerpos de las mujeres jóvenes, con ese lado erótico, ese lado sensual, ¿no? Una obra que él mismo describe, es una obra grande, fíjense, 3 metros de largo, es una obra que él mismo describe como que lo deja con mucha satisfacción. Una obra que me parece que está bien, dice él mismo, ¿no? Gauguin no se suicida, sino que muere de un ataque de corazón al poco tiempo. Veamos cuál es el legado hacia la historia, hacia el siglo XX de Gauguin. Todos aquellos movimientos que de una manera u otra se refieren
a una significación más próxima del simbolismo, o que quieren significar algo más que la propia forma, ¿no? Que van más hacia allá. Como por ejemplo el surrealismo, ¿no? En su búsqueda de otra realidad. El expresionismo alemán, sobre todo en este primer expresionismo, el de Franz Marc y el de Macke, que tenían la idea de un mundo mejor, ¿no? Era, antes de la Primera Guerra, buscan un mundo mejor, pensaban que la humanidad podía traer alguna otra condición para el hombre. Eso lo vamos a ver un poco la próxima charla. O el caso de una obra abstracta como Rothko, ¿no? Que habla en su despojo total, en esas masas de color que son profundas, fantásticas, ¿no? Como Rothko también está buscando otra cosa, está buscando, bueno, está buscando un más allá que no se sabe qué es, ¿no? Y dónde está, pero es una búsqueda de otra cosa, ¿no? Y todas las búsquedas que va a haber en el arte contemporáneo con respecto a la diversidad también tienen su origen en Gauguin. Gauguin buscaba lo otro, valorizando lo otro y dándole como un rol esencial, ¿no? En la vida del ser humano, esa cosa no contaminada. Pienso que en el conceptualismo y en el arte contemporáneo también a veces hay una búsqueda en lo diferente, ¿no? En lo novedoso, en lo distinto, en otros géneros, en otras realidades, en otras circunstancias, buscar, ¿no? Una salida para la humanidad. Y vamos a pasar al tercero, que a mi manera de ver es el más importante de estos tres artistas. Me olvidé de decirle que, bueno, todas las preguntas las veremos al final, ¿no? Tere Malú se va a encargar de después pasármelas. Vamos a ver qué pasa con Cézanne y por qué Cézanne es tan importante, ¿no? Cézanne es, en su vida, él no viaja como Gauguin, ni tiene tanta angustia existencial como Van Gogh. Sin embargo, es un personaje que logra con su aporte marcar de una manera profundísima todas las búsquedas que van a pasar en el siglo XX. Para trabajarlo a Cézanne me inspiré en un filósofo, un especialista en el arte que se llama Filiberto Mena, que escribe una obra que se llama La opción analítica del arte. En particular un capítulo llamado del cuadro a la pintura, una cosa así, sí, del cuadro a la pintura, en la que se centra y analiza la obra de Cézanne. Dice Filiberto Mena que entre estas dos obras que les estoy mostrando, una que es una obra temprana de Cézanne, del 73, y la otra que es una obra tardía, el año de su muerte, de hecho, en 1906, según dice Filiberto Mena, hay la misma distancia que puede haber entre una obra de Mantegna, pongamos, de comienzos del Renacimiento, y una obra más o menos de la vanguardia de comienzos del siglo XX. O sea, 500 años de historia del arte que se dan también en estas dos obras de un mismo autor, ¿no? Es curioso porque tenemos un mismo tema, un paisaje, un mismo autor, Cézanne, pero vamos a encontrar dos mundos plásticos que son completamente diferentes. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar en lo que queda de esta pequeña charla. Veamos un poco cómo es la trayectoria de Cézanne en su carrera artística, ¿no? Él empieza de hecho a pintar bastante grande, más de cerca de 40 años aproximadamente. Tiene, bueno, una serie de conflictos con su padre, bueno, en fin, cuestiones familiares que le generan una condición de vida bastante difícil, ¿no? Se hace muy amigo de los impresionistas y más o menos se introduce en el arte.
y le permiten también exponer con ellos en las distintas exposiciones del impresionismo. Pero él se separa muy rápidamente del impresionismo porque no condice con él, no condice con sus búsquedas y con su preocupación la disolución del objeto. Cézanne está obsesionado por asir esta realidad, por poder representar al objeto con su esencia, ¿no? Ir adentro del objeto y sacarle lo que él llama realizar el objeto, realizar entre comillas, ya voy a volver sobre esto. Fíjense cómo en este retrato de Víctor Choquet, vemos que ya él se ha alejado del impresionismo totalmente, ¿no? Los contornos están netamente marcados, el color está puesto de una manera que se llama modulado, no modelado, como si fuera una escultura, sino que modulado, una pincelada al lado de la otra, con tonos diferentes y sin pretender mezclarse. En todo caso, dirían los impresionistas, se mezclan en el ojo, pero eso no le interesa tanto a Cézanne. Cézanne no está interesado tanto en los efectos ópticos. Él está interesado en la pintura como materia, ¿no? En esta figura, fíjense en esta y en esta, ¿no? En estas figuras que son contundentes, donde el negro se utiliza como un color más, ¿no? Con ciertas deformaciones, seguramente queridas o no, no interesa, buscadas por Cézanne, ¿no? Pero figuras contundentes que se plantean con muchísima fuerza y mostrando esta idea de Cézanne de realizar. Cuando él utiliza la palabra realizar, no es tanto con la idea de hacer, ¿no? Simplemente, sino con la idea de llevar a la realidad. Y esto es muy importante porque él lleva a la realidad o en el fondo genera una realidad nueva. Vamos a ir viendo esto, ¿no? Fíjense en esta obra, su ama de llaves, la que representa, donde él dice que le interesa, bueno, realizar cualquier tema de la naturaleza, cualquier tema que se le ofrezca, por medio del cilindro, la esfera y el cono. Si analizamos un poquito esta figura, fíjense la construcción que tiene. Es prácticamente una cuadrícula, ¿no? El fondo ya directamente una puerta directamente cuadriculada. La mujer que está atravesada por una vertical, ¿no? Una vertical que marcada por la sombra de la nariz, la sombra del rostro y que se continúa como en el vestido. Una vertical que continúa la estructura del fondo. La taza que está puesta al lado con esa cuchara tan, en el fondo tan falsamente puesta, ¿no? Derechita, así bien vertical. La cafetera, un verdadero cilindro, también vertical. Y cada una de estas figuras que uno puede ver en términos de figuras geométricas, ¿no? Y la esfera de la cabeza, la pollera constituye una especie de cono truncado, los brazos son cilindros. Cézanne va realmente construyendo una realidad nueva, ¿no? No busca tanto representar lo que ve, sino generar algo diferente, algo nuevo. Y dentro de esta búsqueda es notable ver cómo Cézanne se está adscribiendo a las corrientes clásicas del arte. Él está totalmente compenetrado con la búsqueda del orden, de la armonía y del equilibrio. A pesar de ser un innovador, lo podemos perfectamente adscribir a esa corriente que busca introducir un orden, ¿no? Que busca, en cierta manera, dominar la naturaleza o controlarla, ¿no? Aquí su mujer, vemos, ¿no es cierto?, el recurso que les indicaba recién del color modulado, ¿no? Los tonos de color puestos sin que se mezclen unos al lado de otros, la presencia de las figuras geométricas, ¿no? Historias, pero que están. Y este clasicismo de Cézanne se va a hacer absolutamente patente en las naturalezas muertas, en sus bodegones, ¿no?
Ahí, bueno, hay una célebre frase, que es lo que puse ahí al costado, que él relata que, bueno, que hace esta naturaleza muerte, esta fruta y demás, y que su objetivo es el de lograr que una manzana hiciera gritar a París de asombro. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que el objeto no tiene que diluirse en una atmósfera, eso ya está totalmente superado, ¿no? El objeto tiene que ser representado como un ente, como una estructura en sí misma, como algo que se presenta ante los ojos con vida propia. Y con este afán de no solamente objetivar realmente el tema, sino de buscar las relaciones mutuas que se van generando entre los distintos objetos. Cézanne era un obsesivo, se pasaba horas componiendo los motivos que iba a representar, sobre todo hablando de las naturalezas muertas, ¿no? Por lo general repite muchos elementos, fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Repite, hay una jarra que vuelve siempre, ese paño por detrás lo representa infinita cantidad de veces, y él juega permanentemente con los volúmenes, cambia, mide, analiza las relaciones de luz, las relaciones de tono de un objeto con otro, construye los paños como si fueran formas geométricas. Es realmente un obsesivo de la construcción. Y es muy curioso porque cuando él hace figura humana, miren si comparamos, ¿no? Las figuras estos desnudos, con las frutas, acá con las manzanas, con estos duraznos, o no sé bien qué son, y los cuerpos. Y llama la atención la sensualidad que pone Cézanne en este tipo de objetos y, en cierta manera, un poco la incomodidad que tiene en la representación de los cuerpos. Acá, bueno, acá se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Y todo a raíz de una frase que el mismo Cézanne le dice a Renoir, le dice que él no le gusta pintar el desnudo femenino porque tiene la sensación de que están ahí al acecho y que lo van a atacar en cualquier momento. Bueno, es muy divertido. En realidad, para mí, más que de una misoginia, para mí habla de un carácter muy tímido, muy encerrado en sí mismo, ¿no? Y de hecho, en estas obras uno puede interpretar dos cosas, o que le costaba representar la figura de la mujer, cosa que no creo, me parece que no, o sino que él estaba preocupado en otra cosa, su mente estaba en otra cosa, y acá los cuerpos son pretextos, ¿no? Inclusive también pueden ser anuncios de lo que van a ser la desestructuración de los cuerpos con el cubismo, también puede ser, ¿no? Pero fundamentalmente pienso yo que aquí hay una búsqueda estructural. En este afán de componer, y en esto lo uno a Rafael, ¿no? El Renacimiento, otro clásico, Cézanne, fíjense cómo estructura la obra en base a las dos verticales de los árboles, el tronco de la izquierda, el tronco de la derecha, y ubica las figuras en grandes triángulos, ¿eh? Aquí hay un triángulo, acá otro triángulo, aquí, bueno, otro triángulo, se puede interpretar un triángulo en el fondo, es decir, es una composición muy estudiada, muy intelectual, y que remite de nuevo al clasicismo. Acá se nota muchísimo, ¿no? El triángulo en el cual va a incluir a las figuras, marcado o sostenido por estas horizontales, y dentro de este marco, el triángulo que contiene a este grupo, y el otro triángulo, no sé si ven la flechita, bueno, espero que la vean también, y el triángulo que contiene estas otras figuras. Acá un triángulo en sí mismo, otro triángulo por aquí. Realmente, si uno mira las vírgenes de Rafael y ve esto, dice, bueno, acá hay una línea directa, ¿no? Hay una conexión directa. Cuando Cézanne se interesa por el paisaje,
lo ve también en términos de construcción, en términos de estructura. Y este paisaje se considera como el primer camino o el primer paso hacia el cubismo, ¿no? Es una composición bastante extraña, con una masa muy grande a la derecha, otra masa muy grande a la izquierda, que apenas permiten entrar en esta profundidad, ¿no? Estas dos masas de la derecha y de la izquierda en realidad se imponen con una contundencia tal que cuesta entrar hacia el fondo. Acá la idea de profundidad prácticamente no le interesa a Cézanne, ¿no? Y fíjense cómo en esta búsqueda de la construcción, al representar este paisaje del sur de Francia, del Estac, cómo va construyendo, acá vemos lo del cubo, el cilindro, bueno, esfera no tanto, pero acá había una esfera, ¿no? Estos planos que dividen el espacio plástico, el cielo, el mar, la tierra. Curiosamente, está todo prácticamente rebatido. En esta obra la profundidad está, digamos que pasa a segundo plano, no interesa, está apenas dada por los tonos, acá los cálidos que se vendrían adelante y los fríos que se irían para atrás. Pero esto es un solo plano. Este mar está rebatido, es un mar que se viene hacia adelante, ¿no? Y vemos entonces esta composición, esta construcción tan conceptual, ¿no? Que hace Cézanne, ¿no? De tres divisiones del espacio, cortadas por las verticales, y la construcción geométrica del primer plano. Evidentemente, en este mismo lugar, Picasso y Braque dan nacimiento al cubismo. No es en vano que los paisajes del Estac de estos dos cubistas fueron realizados allí, donde Cézanne abrió las puertas a otra manera de ver la realidad, ¿no? Una manera de ver una realidad construida, geometrizada. Cerca en el sur de Francia, en Provenza, hay una cantera que se llama Vivemos. Este es el típico color de la tierra en el sur de Francia, un color dorado, un cálido, brilloso, ¿no? Y Cézanne hace muchas obras en esta cantera, pinta infinidad de cuadros en esta cantera, tratando de introducir, fíjense en esto, un orden en el caos de las piedras, de las rocas, nada más caótico que una cantera, ¿no? Mucho más caótico que una naturaleza más o menos ha sido intervenida por el hombre. La cantera que ha sido intervenida por el hombre está realmente rota, es caótica. Y sin embargo, Cézanne introduce o se pretende introducir algún orden, ¿no? alguna estructuración. Y nos vamos a detener ahora un poquito en el aporte que hace Filiberto Mena al estudio de Cézanne. Filiberto Mena trabaja con estos dos conceptos del cuadro y de la pintura. Y acá vemos el mismo tema, que es esta montaña Sainte-Victoire. El mismo tema, pero como les decía recién, dos lenguajes plásticos totalmente diferentes. La montaña Sainte-Victoire en el sur de Francia es muy importante y tiene mucha historia. Historia de invasiones romanas, sobre pueblos, sobre los cimbrios en particular, historias luego de ritos que se realizaban en esa montaña. Las fiestas de San Juan, de hecho, se celebran también en sus laderas. Es un lugar de peregrinaje para las jóvenes que quieren casarse. Es un lugar geográfico muy marcado por la historia, por las costumbres, ¿no? Pero no es esto lo que nos va a interesar en esta obra. Nos va a interesar cómo Cézanne convierte a un tema de un cuadro en un tema de una pintura. ¿Qué entendemos cuando decimos cuadro? La palabra connota, digamos, ciertos valores plásticos, connota a veces belleza, puede connotar inclusive decoración, connota valores que remiten
a el prestigio de un artista inserto en cierta sociedad, connota una serie de valores plásticos, de color, de composición, de tonalidad, etc. Tiene sus connotaciones muy claras. Cuando hablamos de pintura, las connotaciones son diferentes, porque pintura remite más a la idea de una praxis, de una práctica, ¿no? de una habilidad, de una técnica, de recursos materiales para un efecto. Es decir, que la pintura va a remitir a valores que son de su propio ámbito. Refiere a sí misma, es como autorreferencial, ¿no es cierto? Y en esta obra, en estas dos obras, perdón, si bien el tema es el mismo, ¿no? La montaña Saint-Victoire, en realidad el tema, perdón por el teléfono, es rojito. Ahí está. En esta obra, bueno, el título un poco lo dice, ¿no? Llanura con el monte Saint-Victoire al fondo, ¿no? El tema que quiere representar Cézanne es este de la llanura, ¿no? Y la montaña es simplemente un fondo, algo que se confunde un poco con el cielo. En esta obra, en esta pintura, también está la llanura y también está la montaña, ¿no? Pero aquí sucede algo curioso, que gracias al tipo de manera en la que Cézanne coloca estos cubos, estos pequeños cubos de pintura, con estos tonos, con ese valor blanco que le pone en la cima de la montaña, él logra el efecto de que esta montaña que está al fondo se venga adelante, se constituya en cierta manera en el tema de la obra. Él mismo en el título lo pone, es la Saint-Victoire, no es la llanura, ¿no? O sea, el ángulo de visión es el mismo. Aquí hay un tratamiento de perspectiva aérea, ¿no? Los objetos se van en base a tonos más altos hacia atrás. Y en este, si bien también tenemos tonos altos, tenemos tonos bajos, pero ¿qué pasa? Ay, perdón, anda a llevarlo para allá. En este, ¿qué pasa? El blanco, este toque de blanco, este cuadrado blanco que se viene hacia adelante, constituye a esta obra, perdón, constituye a este elemento como un objeto en sí mismo, en torno al cual se construye todo. Nosotros podemos interpretar esta obra como un paisaje, porque tenemos un cierto conocimiento del mundo. Bueno, si no leyéramos el título, ¿no? Podríamos, por el conocimiento del mundo, saber que estamos ante un paisaje. El verde de la naturaleza, la llanura, la montaña, el cielo. Y esto también se le planteó a Cézanne como un conflicto. Cézanne no quería desprenderse de la realidad. Él viene marcado por 500 años de historia de la mimesis, entonces él nunca pretendió dejar de lado esa representación de la realidad, del mundo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Pero él intuye que hay otra cosa, y que hay otra manera de poder hablar o de poder representar esta realidad. Vamos a ir viendo un poco más en detalle en qué consiste esto que ve Cézanne. Y ahí les escribo, bueno, estamos ante un código nuevo conformado por figuras y signos que a su vez se organizan en una gramática. Cuando Cézanne dice que él pretende realizar la naturaleza en base a las tres figuras del cono, del cilindro y de la esfera, él agrega una frase que es muy importante porque él dice que aprendiendo a pintar estas formas tan elementales, tan simples, uno puede decir cualquier cosa. Y acá está la clave, ¿no? Porque Cézanne descubre que la pintura se vale de un lenguaje conformado por pocos signos. Si hacemos la transferencia a lo verbal, podríamos decir que las lenguas están conformadas por pocas grafías, pocos fonemas, que combinados unos con otros, en el caso de lo verbal, se conforman palabras, las palabras
se unen entre sí formando frases, las frases forman textos, y surge un significado que es infinito. Entonces, de signos que son limitados, uno puede llegar a una significación infinita. Y es lo mismo que hace Cézanne. Cézanne, con sus tres figuras geométricas, que no dibuja, sino que las pinta, porque él dice que en realidad uno no puede separar el dibujo de la pintura, es como dice, hablar sin palabras, no se puede. Hay que representar esas figuras en base al color, en base a la pintura. Entonces, esas figuras pintadas que también puede ser dibujada con valores grises, es lo mismo, ¿no? Esas figuras pintadas van a constituir formas que a su vez se van a relacionar unas con otras y van a generar un espacio plástico, un espacio nuevo, que tiene una significación diferente, una realidad nueva. Ahí él está realizando esto que pretende, se ha puesto como objeto, ¿no? Espero que quede claro esto, ¿no es cierto? Que el aporte fundamental que hace Cézanne es el de crear las bases para esta conformación de un lenguaje autónomo. Si vamos un poco juntando todo lo que acabo de decir de esta revolución cézanniana, podemos decir entonces que el color con el cual él va a representar las tres figuras, ¿no? Del cono, el cilindro y la esfera, el color va a estar puesto en la tela, en el espacio plástico, va a estar puesto de una manera modulada, generando esto que se ven como cuadraditos, ¿no? Como pequeñas superficies, como pequeños toques del pincel, que no pretenden diluirse unos con otros, ¿no? Están puestos, están yuxtapuestos, en cierta manera. El espacio, la representación del espacio, va a estar organizado en torno a esto que Filiberto Mena llama también la distancia psíquica. Es decir, la realidad ya no necesita ser interpretada por la convención de la perspectiva, en base a las reglas, ¿no? que pone a la realidad como un sistema para poder representarla. Estos tres artistas dejan de lado ese sistema de la representación, de la perspectiva, para adoptar otro sistema, un sistema en el cual los objetos pueden tener una ubicación en el espacio que no esté necesariamente en relación con su ubicación en la realidad. Aquí estamos ante un espacio nuevo, que es el espacio de la tela, es un espacio distinto, en donde las cosas van a ocupar un lugar que no necesariamente tiene que corresponder al de la realidad. Ocupan un lugar que va a depender de las intenciones del artista de darle preeminencia a una cosa u otra. En este caso, la montaña Saint-Victoire se convierte en el tema a representar. Y la distancia que nos separa a nosotros observadores de ese objeto pintura, es una distancia psíquica. Dice Filiberto Mena que es una distancia que remite un poco a la idea del cine, ¿no? en el que el espectador puede estar más cerca de una cosa que de otra. Lo que hacía Van Gogh con ese cielo que se nos viene adelante, que se nos plantea ante los ojos como lo primero que tenemos que ver. Y los objetos en sí ya no son objetos que necesariamente tienen que ser copiados de la realidad, buscando ser lo más parecido posible, responder exactamente a la forma que la realidad nos muestra. El objeto pasa a ser un concepto, y pasa a ser algo, pasa a ser una idea, una estructura que, o si se quiere, una figura que contiene una estructura con la cual el artista puede jugar para colocarla en el espacio plástico sirviéndose de estas tres figuras del cilindro, la esfera y el cono, ¿no? Es decir, utilizando ese lenguaje. O sea que el objeto se convierte en una suerte de desafío porque el artista tiene que traducirlo al lenguaje de la plástica. En este sentido, estamos ante un signo, ¿no? Va a ser
una creación que hace el artista, que va a ser un signo porque va a estar en lugar de otra cosa, ¿no? Siempre el signo es algo que está en lugar de otra cosa, pero en una realidad nueva. Es decir, que estamos ante un lenguaje plástico conformado por signos que en combinación unos con otros tienen que lograr tener coherencia y cohesión. Coherencia, es decir algo, poder dar un significado, transmitir un significado, y en cohesión porque tienen que estar perfectamente unidos unos con otros, encajados unos con otros, de manera lógica. Un verdadero lenguaje, nada de diferente del lenguaje verbal, ¿no? Y por esto dice Filiberto Mena que la pintura es un texto que se puede analizar al mismo, digamos, título que un texto verbal. Y en este sentido, Cézanne es tan importante, por eso me he detenido mucho más sobre él que sobre los otros dos, porque la apertura que significa el aporte de Cézanne, el descubrimiento, si se quiere, de Cézanne, no sé si descubrimiento o si Cézanne vivió en una época en la que el pensamiento, sí, la maduración de la concepción de la realidad, de cómo aprender la realidad, había llegado a un punto en el cual se estaba vislumbrando otra cosa, ¿no? Por eso pongo ahí que con Cézanne se esboza el paso del mundo moderno al mundo contemporáneo. Por ahí la pintura de Cézanne está plasmando algo que ya estaba en el aire, ¿no? Pensemos que Saussure, Peirce, bueno, Bergson, hay una serie de pensadores que traen, que captan y que explican toda una serie de miradas nuevas sobre la realidad. En el caso del cuadro, aquí pongo, el entendimiento del hombre interpreta la realidad y la traduce en un lenguaje basado en el parecido. Esto ha sido toda la historia del arte, ¿no? Desde el Renacimiento hasta fines del siglo XIX, era eso, ¿no? El artista con su inteligencia, con su saber y con su capacidad, veía la realidad, la interpretaba, la pasaba por su interpretación y se basaba en el lenguaje pictórico para lograrlo, tratando justamente de respetar las normas de la mimesis. Pero a partir de Cézanne sucede algo diferente, ¿no? Cézanne descubre que existe un lenguaje que conformado por una serie de signos plásticos que le van a permitir al pensamiento, que le van a dar una suerte de apoyo al pensamiento para que el hombre pueda crear una realidad nueva, ¿no? Y aquí está la gran revolución cesaniana, ¿no? Fantástico, ¿no? Y como vemos, entonces después de esta qué sé yo, bueno, revolución, no me sale otra palabra, que realiza Cézanne, vamos a tener una serie de movimientos que van a marcar el siglo XX, como el cubismo, el expresionismo, perdón, la abstracción que introduce Kandinsky, todas las corrientes del arte geométrico, acá en Argentina, por ejemplo, el arte que ay, se me acaba de ir la palabra, el arte de Raúl Loza, el arte concreto e invención, ahí está. El arte conceptual, muchísimo, porque todo lo que genera Cézanne gira en torno a la idea del concepto, de cómo materializar la idea, ¿no? Cómo darle una forma a la idea. O sea, todo el arte conceptual, todos los conceptualismos de lo contemporáneo hasta el día de hoy tienen su origen ya en Cézanne. Bueno, con esto doy por terminada esta charla. Espero, a ver, Tere, que me hagas las preguntas que hayan surgido. Espero no haberlos aburrido. Están todos muteados. Hola, hola.
No tenemos muchas preguntas, en realidad, salvo una que pregunta Gloria, no dice el apellido, si sabes cuándo empezó Van Gogh a pintar los girasoles. Exactamente la fecha de los girasoles no No, la tengo, pero supongo me que la parece época, que sí. es cuando él se va a Arles, ¿no? En 1888, por ahí. En 1888 se va a Arles, a finales del 87. Y creo que ahí cuando entra en contacto con estos paisajes del sur de Francia que tienen con los girasoles. Pero no lo tengo segurísimo, segurísimo, habría que verificarlo, pero calculo que es en ese momento. Antonia. De Susana Colombres, la pregunta es, no entiendo bien por qué le llaman expresionismo, supongo que el expresionismo. Claro, porque en el fondo simplemente se trata de que el expresionismo es una corriente que surge ya como término, como corriente de Benedetto Croce, que es un filósofo italiano de comienzos del siglo XX y que tiene toda una teoría del arte como expresión. Él plantea que la esencia del arte es expresar los sentimientos, las emociones, los deseos del hombre. Una teoría que sigue teniendo mucho predicamento. Si normalmente uno le pregunta a la persona, y bueno, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es la expresión de lo que el hombre siente frente a la naturaleza, a la vida, que tiene sus peros, porque no todo el arte es expresión de lo personal, ¿no? Si pensamos en el arte conceptual, el urinario de Duchamp no expresa nada, dice muchísimas cosas, pero no expresa sentimientos particularmente, ¿no? Una obra que vimos recién como la de Tomás Maldonado, ¿qué emoción expresa? Son búsquedas, el arte óptico. Bueno, es bastante discutible, pero no deja de ser una teoría que permite explicar gran parte de la historia del arte, ¿no? El expresionismo. Bueno, muchas manifestaciones de lo interesante de la charla, una que no vale porque es de Marcelo de la Torre, así que, hola Leo, es un espléndido análisis, un camino que reconozco para entender el pasaje del siglo XX al XXI. Gracias. Borren porque es de la familia. De la familia. Antonia, bueno. ¿puedo participar? No es una pregunta, pero sí es una sensación que me ha generado, me gratifica, porque con César vos me has hecho ver que hay como un nuevo lenguaje que verdaderamente en arquitectura se llama del lenguaje orgánico, y en Cézanne el lenguaje orgánico se hace tectónico. En la arquitectura, las formas tectónicas son las formas construidas, donde las partes se reconocen, pero forman una totalidad. Y en Cézanne es como que verdaderamente se rompe la división entre lo tectónico y lo orgánico, y aparece un lenguaje nuevo y distinto para mí. Y gracias. ¿Tendría que ver con las búsquedas de la Bauhaus? En la búsqueda de los Bauhaus se dio fundamentalmente un máximo desarrollo de lo tectónico, pero fundamentalmente buscando romper estilos del pasado. En este caso, en Cézanne, lo que sí a mí me impresiona mucho la integración del mundo orgánico, de las formas orgánicas, y el mundo de las formas tectónicas. Claro, es otra cosa, claro. Gracias. Bueno, acá hay otra pregunta de Gracie Rollo. Este movimiento y revolución de Cézanne, ¿se acompaña con un movimiento similar en la música? ¿Influye en la música? Ay Dios, acá pido auxilio. Yo sé que, digamos, el comienzo del siglo, con las búsquedas de Schoenberg y demás, los lenguajes musicales cambian totalmente, pero no me animo a hablar de música porque no tengo conocimiento. Si hay alguien que pueda contestar por mí, no sé, Marina o alguien que sea más conocedor de la música, yo creo que sí tiene que ver, pero no puedo contestar así con profundidad, no lo sé. No lo sé. Estaría bueno entonces abrir los micrófonos. Sí. La música, perdón, la música con respecto al expresionismo. Yo vuelvo a la revolución cesaniana. Claro, exacto.
a la búsqueda de un lenguaje La nuevo. revolución de Cézanne. Sí, Sí. sí. Porque no sé si se refiere a la música dodecafónica. Probablemente. Yo me refiero a si esto influyó en un movimiento musical diferente. No puedo contar. Influyó en la pintura y hubo cambios en la pintura, si hubo una influencia de esto en la música. Yo deduzco que del momento que Van Gogh es apertura hacia todos los movimientos vanguardistas, y las vanguardias artísticas justamente son eso, artísticas, y abarcan también la música, ¿no? Estoy pensando en las búsquedas de Gavia, creo que es, que trabaja justamente con obras, hace obras musicales y plásticas al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo calculo que sí, que tiene muchísimo que ver. No te puedo decir exactamente cómo es en música, cómo es el desarrollo, ¿no? Pero ese principio del siglo, fines del siglo XIX, ese principio del siglo, ven la renovación de todos los lenguajes artísticos. No, luego del romanticismo viene el expresionismo en música. Claro, pero más adelante... Yo creo que coincide, bueno, y luego viene el dodecafonismo. Claro, yo creo que coincide más con la apertura hacia el dodecafonismo probablemente, pero no me animo a asegurar nada porque no es mi tema. Claro, no sé en la línea de tiempo qué pintor es correlativo a qué autor. No, tendría que confrontar un poquito la cronología. No quiero confundirlos. Bueno, tendría que profundizarlo. Sí, perdón, hay muchas manifestaciones de lo interesante que ha sido la charla y amena. Yo les propongo, si quieren, abrimos los micrófonos y si alguien quiere opinar, lo puede hacer personalmente, en vez de por chat. No sé si hay más opiniones. Lo puse en chat. No sé si estoy con... ¿Me escuchás, Tere? Tere, ¿me escuchás? Escuchamos a alguien, pero no la vemos, sí. No sabemos quién es. No, Maru, escúchame. Maru. No sé por qué, ahí lo puse en el chat. El ciprés de noche estrellada lo veo mucho con la Torre de Babel, o sea, lo asocio mucho. Si lo mirás, vas a ver que cada vez que lo veo vuelvo a pensar lo mismo, lo asocio muchísimo con la Torre de Babel. No sé, sí, puede ser, ¿no? Sí. Es interesante la comparación, sí. Bueno, gracias, Antonia. El arquitecto Hugo Pris Nilsson dice, haciendo referencia a la pregunta de la música, habla de Debussy y Ravel. Pero son impresionistas. Respuesta de mi artista favorita, Gabriela Russo, dice Hugo Pritz. Ajá. También incluiría a Satie, Eric Satie. Eric Satie, claro, yo pensaba en Eric Satie. Como un lenguaje muy despojado, ¿no? De la música. Bueno. En la charla que viene, digamos, voy a hablar de justamente estas tres corrientes que se abren, cómo van a marcar los movimientos vanguardistas. Y me voy a detener sobre todo en Duchamp, porque Duchamp es el que hace, digamos, tomamos Cézanne, un salto a Duchamp y un salto a lo contemporáneo, ¿no? En Duchamp ya va a estar todo el siglo XX directamente. Así que ese va a ser el contenido de la próxima, que creo que es el 21 de noviembre. El 21 de noviembre va a ser. Si quieren, para la próxima charla profundizo un poco el tema y bueno, les hago como una síntesis. Dale. Buenísimo. Para darle una respuesta más ajustada y no estar improvisando ahora o arañando conocimientos. Si no hay, en todo caso, si quieren plantear preguntas en el último encuentro, porque ahí vamos a tener la visión de los tres momentos estos,
hacemos un debate más general que abarque los 3 momentos, si quieren. Podría ser una posibilidad. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos la paciencia de escucharme. Yo me Muchas entusiasmo. gracias, Antonia. Hablo. Antonia, gracias. Gracias. Un beso. Agradezco a todos. Bárbaro. Muy interesante. Muy interesante. No fue paciencia, sino deleite. ¿Cómo? Silvia, ¿qué decía? No fue paciencia, sino deleite escuchar. Ah, gracias, gracias. Sí, muy interesante. Comparto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y Gracias. nos vemos. Sábado Nos 21 vemos. de noviembre, Gracias. de la tercera y última charla del ciclo de María Antonia. Gracias a todos y fundamentalmente gracias a vos, María Antonia, por este recorrido tan interesante que nos hiciste hoy. Así que, Bueno, muy bien. a disfrutar y a profundizar, como bien dijo Marina. Gracias y buenos días. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Gracias, Antonia. Gracias, José Luis. Gracias, José. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias.